algunos te van a preguntar, ¿y por qué nosotros tenemos que solucionar eso? Porque no ven la homosexualidad como un problema. De hecho, hoy día hay lugares donde se condena el que nosotros tratemos de ayudar a un homosexual a resolver ese problema, lo que nosotros vemos como una distorsión en su sexualidad, porque ellos más bien nos dicen que debemos ver eso como algo normal. Es otro estilo de ejercer la sexualidad humana. Pero vamos a suponer que nosotros tuviéramos a una persona ahora mismo en televisión o oyéndonos por la radio que diga, pero es que yo no creo en Dios. Entonces ustedes quieren que partamos desde un punto de vista en el que yo no acepto. Yo no creo que existe Dios y por lo tanto yo no creo que tenga que tomar en cuenta ninguna deidad para llegar a conclusiones con respecto a la sexualidad humana. El problema con ese planteamiento, y por eso creo que es bueno que empecemos por ahí, es que cuando tú quitas a Dios del panorama, tú no tienes ningún punto de referencia para nada, no solamente para la sexualidad, para ninguna cosa, pero de manera particular en cuanto a la sexualidad humana, nosotros estaríamos abocándonos a aceptar cualquier cosa como normal. Entonces, ¿qué existe? Bueno, existe el hombre y según sus deseos o sus inclinaciones, él va a establecer las reglas de juego. Pero como yo decía hace un momento, si yo acepto que la homosexualidad está bien y es normal y no es pecaminosa, de hecho yo no podría llamarle pecado absolutamente nada. No hay Dios, el hombre y sus inclinaciones son la ley, son la norma. ¿Qué impide que mañana una persona diga yo me quiero casar con mi perro? O yo quiero tener a mi perro de pareja? O yo simplemente, mi inclinación natural es que yo me siento atraído por los niños. ¿Cómo resolvemos eso? O yo me siento atraído por mis propios hijos. El problema con este tipo de pecados, y definitivamente la homosexualidad es un pecado, según la palabra de Dios, es que no solamente afecta al individuo, es que afecta a su entorno y a la larga va a afectar a toda la sociedad. El bote se va a hundir, porque si yo le abro un huequito en la parte mía en el que yo estoy sentado y todos estamos en el mismo bote, todos nos vamos a hundir igualmente. Que algunos homosexuales y lesbianas estén viendo este programa. Y nosotros quisiéramos decirles que nosotros no somos homófobos, porque inmediatamente se trata este tema, se nos pone un título, una etiqueta. Nosotros odiamos a los homosexuales. Nosotros no estamos aquí para atacar a los homosexuales, estamos para ayudarlos. La desviación es un problema que debe ser resuelto y que puede ser resuelto. Hay esperanza para los homosexuales. El hombre ha sacado a Dios del panorama. Ya comenzamos a ver cuál es la raíz, no solamente de la homosexualidad, de todo tipo de pecado, de todo tipo de desviación. En Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo asume el papel de un fiscal general y él va a traer cuál es la acusación de Dios contra la raza humana. ¿Y por qué? No solo los homosexuales, exacto, todos. Todo tipo de pecado. Ahora, Romanos 1, que es un pasaje clave del Nuevo Testamento sobre el tema de la homosexualidad. Aunque es un pasaje clave respecto a este tema, ese no es el tema del pasaje. Tenemos que empezar por ahí. El tema de Romanos 1 es la necesidad del evangelio. ¿Por qué los hombres necesitan el evangelio? Sean heterosexuales, sean homosexuales, sean lesbianas, sean transgéneros. Los hombres, sean célibes, ¿por qué necesitan el evangelio? Pablo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. O sea, Pablo está diciendo, la verdad acerca de la existencia de Dios, como Pablo va a decir en un momento, es evidente. Es evidente por la creación y es evidente dentro de nosotros porque Dios nos ha dado la capacidad de interpretar correctamente la creación. Yo voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú llegas a medianoche a tu casa, tú saliste rápidamente, trancaste bien tu casa, dejando al gato adentro. Cuando tú regresas a medianoche, encuentras tu computadora encendida y un mensaje en la pantalla que dice, prepárate, esta noche vas a morir. Tú dices, bueno, obviamente
el gato no es una explicación apropiada de ese mensaje. O sea, es ilógico pensar que el gato encendió la computadora y que pasó sin querer por la tecla y escribió el mensaje. Tú vas a pensar, alguien entró a mi casa. Puede ser que el mensaje sea una broma, puede ser que el mensaje sea una advertencia, una amenaza, pero alguien, un ser humano pensante, entró a mi casa, encendió la computadora y puso ese mensaje ahí. Nosotros vemos la creación, la maravilla de la creación, que es 1000 veces más complicada que cualquier mensaje. Es más, es 1000 veces más complicada que la computadora en sí misma. Y decimos, no, pero eso fue puramente accidental. Pablo dice, ahí está el problema. El hombre con injusticia detiene la verdad. A mí no me conviene que exista Dios y por lo tanto lo voy a borrar de mi conciencia, lo voy a borrar del panorama. O, como Pablo va a decir más adelante, me voy a hacer un Dios a mi imagen y semejanza. O sea, lo que yo no quiero es el Dios que existe. Yo no quiero el Dios de la Biblia porque no lo puedo domesticar. Yo quiero un Dios domesticado. El gran problema de la raza humana es, a mí no me conviene que exista Dios y yo no quiero que Él reine sobre mí. Por lo tanto, o me invento un Dios o elimino a Dios, pero el Dios de la Biblia me es odioso. Y Pablo dice, ese es el problema. Tú decías hace un momento la ira de Dios. Aquí comienza el hombre a inventarse un Dios. No, es que el Dios en el que yo creo no tiene ira. El Dios en el que yo creo es amor. Ahora la Biblia dice que Dios es amor, pero la Biblia dice también que Dios es un Dios que tiene ira contra el pecado. Pero yo me voy a ir más lejos. Un Dios que no tiene ira tampoco es amor. No puede haber amor sin ira. O sea, una persona que no tiene ira no ama a nadie, es un indiferente. Yo he dicho muchas veces en este mismo programa, yo puedo decir yo amo a los niños, pero a mí no me molesta que a los niños se abuse de ellos, a mí no me molesta que los vendan como esclavos sexuales, yo soy indiferente. Entonces tú no amas a los niños. Si tú amaras a los niños, deberías airarte cuando tú lees una noticia así. Entonces, una persona que no tiene ira tampoco tiene amor. No se puede amar sin tener ira. Es pecador y no quiere ni ser controlado ni ser juzgado. Ese es el problema. Lo primero que el diablo le dijo a Adán y Eva en el paraíso es, no te preocupes que no va a haber juicio, no moriréis. Lo que primero que atacó fue la justicia divina, no moriréis. Y esa ha sido la táctica del diablo, decirle al hombre, tú puedes vivir como tú quieras y tú no vas a tener consecuencias eternas. Así fue en el huerto del Edén, así ha sido a través de toda la historia. Peca y haz lo que te dé la gana. Sin tener que depender de nadie. Fíjate que dice aquí, yo no quiero tener que darle las gracias a Dios. Alguien puede decir, ¿y cuál es el problema? O es un grave problema porque Dios me da el aire que respiro, Dios me da la vida, Dios me creó para su gloria. Yo le debo todo a Dios. Pero yo no quiero reconocer eso. Yo quiero que la gente me vea como un ser autorrealizado. Se hicieron manos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Eso trae tinieblas al corazón. ¿Por qué? Porque no es verdad que Dios no existe. Dios existe. Ya yo estoy comenzando, ya yo estoy partiendo de una premisa equivocada para interpretar la realidad. No es verdad que yo dependo de mí mismo. Eso no es verdad. Yo dependo de muchas cosas para seguir viviendo. Por lo tanto, ya yo comienzo a distorsionar la realidad para que encaje con el estilo de vida que yo quiero vivir. Vamos a ver en un momento, es que esa distorsión de la realidad llega al punto de hacer que un hombre se enamore de otro hombre o una mujer se enamore de otra mujer. Lo natural, como Dios creó al hombre y lo ensambló, es que un hombre se enamore o le guste o se apasione por una mujer. El que un hombre sienta eso por otro hombre es triste, y si alguien encendió el programa ahora mismo, yo quiero volver a decir, no estamos aquí poniendo al homosexual en un paredón y queriéndolo fusilar. Nosotros queremos ayudar, queremos contribuir, queremos traer esperanza. Pero la única forma de traer esperanza es decir, eso está mal y debe ser corregido. Y es una distorsión de la realidad. Dios no hizo al hombre para que le guste otro hombre, ni a una mujer para que le guste otra mujer. Pero esa distorsión de la realidad comienza con una distorsión más amplia. Es lo que Pablo está planteando aquí. Comienza con el hecho de yo creer que soy un ser autónomo. Dice, Dios los entregó
a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y aquí viene el segundo intercambio, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Yo tengo algo que es verdad, verdadero. Entonces, eso es lo que el hombre está haciendo, está jugando con su vida. Yo no quiero que me digan que yo tengo un cáncer terminal, yo quiero que me mientan. Y el hombre ha escogido esa mentira para poder vivir su propio estilo de vida. El problema es que eso tiene consecuencias. Y aquí viene el otro intercambio. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes. Cuando dice que Dios los entregó, es un juicio. Pero el juicio es, tú quieres hacer tu voluntad. Bien, yo te voy a dejar que la hagas. Y Pablo está diciendo, eso es terrible cuando Dios deja que los hombres sigan las inclinaciones de sus corazones depravados. Eso es un juicio de Dios. Dios los entregó. Dice, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza, y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. La homosexualidad no es el único pecado que la Biblia condena. Y nosotros tenemos que estar muy claros en ese sentido. El robo es pecado, el orgullo es pecado, la lujuria de un hombre que se enciende con una mujer que no es su esposa es pecado. O sea, hay pecados que son de heterosexuales, hay pecados que son de gente célibe, hay pecados de todo tipo. Pero la raíz es esa, cuando tú cambias la verdad de Dios por la mentira, cuando tú cambias la gloria de Dios por las criaturas, estás sujeto a cualquier cosa, incluyendo la homosexualidad, que de hecho Pablo usa palabras allí que no son hoy políticamente correctas, pero que están en las Escrituras. Pablo le llama, dice, cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. O sea, es un pecado contra la naturaleza, es un pecado degradante, pasiones degradantes, dice, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Todas las palabras que usa Pablo son fuertes. Es un extravío, es degradante, es inmoral, es antinatural. Todo eso es lo que la Biblia dice acerca del pecado de la homosexualidad. Y nosotros sabemos que hoy día hay iglesias que ya están, como decía Salvador hace un rato, cediendo a la presión de la cultura. Y ahora dicen, no, tenemos que comenzar a reinterpretar todos estos textos bíblicos. Es que no hay forma de tú reinterpretar un pasaje como este y muchos otros que aparecen en las Escrituras sin terminar torciendo toda la palabra de Dios. Tú tienes que torcer el significado del texto para poder llegar a decir que no, que delante de los ojos de Dios la homosexualidad no es un pecado. No, los deseos no legitimizan nada. Y de la misma manera, el hecho de que a un hombre le guste un hombre o a una mujer no lo hace legítimo. Ahora, de nuevo, yo quiero otra vez traer a colación el hecho de que no somos homófobos, no odiamos a los homosexuales. Estamos haciendo este programa porque los amamos y queremos decirle al homosexual, no, tu pasión es una pasión degradante, es una pasión extraviada, eso no es apropiado, aunque podemos entender que en la vida de un ser humano puede haber situaciones que lo hagan vulnerable a cierto tipo de pecado. Por ejemplo, hay individuos que han nacido en familias donde casi todos los hombres son mujeriegos. ¿Eso lo obliga a ser un mujeriego? No, pero lo hace vulnerable a ese pecado porque él creció en una familia donde se exaltaba eso. Los hombres machos tienen varias mujeres y eso es un síntoma de ser masculino. Entonces, él va comprando esos valores. Pero si él decide seguir ese estilo de vida, es un estilo de vida pecaminoso y es incorrecto.
hay familias que son disfuncionales y que pudieran hacer que un muchacho sea más vulnerable a este tipo de pecado, pero sigue siendo pecado y sigue siendo tu decisión. Yo recuerdo una vez, estaba tratando con un joven que llegó a mi oficina y yo sabía que él era homosexual y él sabía que yo lo sabía. Y él me dijo, mira, mi familia me pidió que viniera a buscar ayuda. Y yo le decía a este joven, antes de decirte cualquier cosa, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que tú naciste homosexual o tú crees que tú escogiste ser homosexual? Ese joven fue seducido muy joven a practicar la homosexualidad por alguien más adulto. Sin embargo, él me dijo, no, yo lo escogí. Y yo le dije, ¿tú sabes qué? Hay esperanza para ti. Por esa respuesta que tú me acabas de dar, hay esperanza para ti. Pablo mismo dice en 1 Corintios 6, el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hay algo en la fornicación que lo hace un pecado más dañino. Y la homosexualidad está dentro del contexto de pecados que tienen que ver con la fornicación o la sexualidad desviada. Precisamente por el hecho de que hoy día se nos quiere vender la idea por todos los medios de comunicación que la homosexualidad es normal. Tú ves una película en el día de hoy donde un esposo engaña a su esposa o una esposa engaña a su esposo y tú ves a la esposa o al cónyuge inocente, ¿verdad? La parte inocente, tú lo ves herido y le dices, tú me engañaste. O sea, hay una herida por el pecado cometido. Pero aparece un homosexual y es el más gracioso, es el más simpático. Y de hecho, los que rechazan ese tipo de pecados son odiosos, son fariseos, hipócritas, que tienen una doble vida, porque entonces condenan la homosexualidad por un lado, pero cometen otro tipo de pecados por otro. Es así como se nos vende ahora en los medios de comunicación. Nosotros tenemos que contrarrestar eso y decirle a una sociedad que está enferma y que está cambiando la verdad de Dios por la mentira, decirle, ustedes están haciendo un intercambio fatal. No es un intercambio peligroso, no, el peligro ya está, eso es un intercambio fatal, es un intercambio mortal. Tenemos que advertir, dice en 1 Corintios capítulo 6, Salvador dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Y ahí la palabra que usa Pablo, la idea que da es el que en una relación homosexual hace el papel de mujer. Porque de paso, entre paréntesis, no deja de ser interesante que los homosexuales, dos hombres, hay uno que juega el papel de mujer. Porque es que no es natural, pero seguimos con el texto. Dice, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Transforma a los idólatras en personas que solamente aman y adoran al único Dios vivo y verdadero. Transforman al adúltero en un hombre fiel a su esposa. Transforma al homosexual en un individuo que tiene la capacidad de resistir la atracción al otro sexo y aún, en muchos casos, los transforma para que puedan vivir una vida heterosexual, normal, como de hecho nosotros hemos conocido a muchas personas. Yo puse el caso de ese joven que fue a mi oficina. Con gozo puedo decir que ese joven se fue lamentablemente en aquel momento, hace años, de mi oficina y volvió a su antiguo estilo de vida. Pero qué sorpresa cuando un día me lo encuentro transformado y convertido en un verdadero cristiano que hoy está sirviendo a Cristo apasionadamente. Entonces, en Cristo hay poder para transformar vidas. Cristo es la solución. El Evangelio de la gloria de Cristo es la solución. Claro, Cristo es la solución. El Evangelio lo que hace es proclamar a Cristo como el Salvador de los pecadores, como aquel que murió por nuestros pecados para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. Pero fíjate las palabras que usa Pablo aquí. Dice, esto erais, muchos de ustedes eran fornicarios, eran estafadores, eran políticos corruptos, eran homosexuales, pero ya fuisteis lavados. O sea,
la sangre de Cristo los limpió como si nunca hubieran roto un plato. Pero Cristo los limpia. Yo le decía una vez a una muchacha que decía es que yo soy lesbiana. Yo decía, pero tú eres cristiana. Sí, yo soy cristiana. Entonces tú no eres lesbiana. Según ese texto, tú eras lesbiana y tú puedes verte ahora mismo en tu identidad en Cristo tan pura como una joven virgen que nunca ha tenido relaciones sexuales con nadie. Habéis sido purificados, lavados, fuisteis santificados. Hay un proceso a través del cual la esclavitud que esa persona tenía hacia el pecado ha sido rota y ahora está en un proceso a través del cual está pareciéndose cada vez más a Jesucristo. Ya fuisteis justificados. Eso es impresionante. Dios está diciendo, la justicia de Jesús fue puesta en tu cuenta por la fe y ahora yo te veo a ti tan justo como yo veo a mi propio hijo. Eso es lo que significa ser justificado. Es una declaración de no culpabilidad, siendo Dios. Y como hombre, vivió una vida de obediencia perfecta al Padre, desde la cuna hasta la tumba. Pero luego fue a la cruz como un criminal para morir por nuestros pecados. De manera que Él vivió la vida que nosotros jamás habríamos podido vivir. La vida de obediencia perfecta al Padre. Exactamente. Pero luego murió la muerte que nosotros merecíamos morir, para que todo aquel que confía plenamente en Él, que dice, yo soy un pecador, sea homosexual o no, yo soy un pecador, todos somos pecadores por la sencilla razón de que no vivimos para la gloria de Dios, queremos hacer nuestro propio manual. Yo soy un pecador, yo merezco el infierno, pero yo confío en esa obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Para esa persona hay esperanza en el Evangelio de transformación y de salvación.